Y bueno, vamos a iniciar con el primer trabajo de ingreso, que lleva el título de NLRP3, regula negativamente la expresión de TIM3 en linfocitos T transformados de pacientes con linfoma cutáneo de células T asociado a la progresión de la enfermedad de la enfermedad. El trabajo lo presenta la doctora Laura Cecilia Bonifaz Alfonso y el comentario oficial va a estar a cargo del doctor Carlos Martínez Murillo. Les pido de favor se adecúen al tiempo, 20 minutos para la presentación y 10 para el comentario. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. No sé si esto funciona, sí, ¿verdad? Muchísimas gracias, es un privilegio, me siento muy honrada de estar en este día aquí, en este lugar tan emblemático y con personas de gran renombre. Gracias, doctor Carrillo Esper, gracias, doctora Carolina, Eduardo, por el trabajo enorme que están haciendo por la academia y me siento pues muy feliz de poder compartir el día de hoy mi trabajo de ingreso. El trabajo es un título largo, ya lo leyó el doctor Carrillo Esper y bueno, lo que quiero resaltar de algo, de esto es muy importante que durante los últimos años he estado al frente de la Coordinación de Investigación en Salud, pero no he dejado la parte de investigación, la parte académica y esto es un trabajo que me da muchísimo orgullo que seguimos realizando en mi laboratorio. El día de hoy les voy a hablar del linfoma cutáneo. Yo me he enfocado en los últimos años a estudiar las enfermedades cutáneas con manifestación cutánea, inflamatorias cutáneas y cáncer de piel, melanoma y linfoma cutáneo. El día de hoy les voy a platicar del trabajo que tenemos con linfoma cutáneo. ¿Por qué es importante el linfoma cutáneo? Bueno, es ahorita voy a hablar un poquito más, pero es una proliferación de linfocitos TCD4 que normalmente se da en la parte más externa de la piel, que es la epidermis. Es el linfoma más común, ahí están las prevalencias, la edad es hasta de 57 años, más prevalente en hombres, y la variante más común es micosis fungoide, que si ven los mapas, en Sudamérica está muy representado, desgraciadamente como en muchas enfermedades no tenemos el dato de México ni la carga en México, se divide en 3 etapas de las que les voy a hablar y una parte fundamental es que tiene una progresión muy lenta, es un cáncer que tiene una progresión muy lenta y por lo tanto nos da la oportunidad de estudiar una etapa fundamental de cáncer que es el equilibrio. Esta diapositiva para mí es muy importante porque normalmente los linfocitos TCD4 que están enmarcados en el lado derecho de la diapositiva son orquestadores de una respuesta inmune antitumoral y son los que se encargan de contraer o de reducir los crecimientos tumorales, pero en el caso de esta enfermedad la célula que está transformada es justo el linfocito TCD4. Entonces nos da la oportunidad a los inmunólogos de estudiar mecanismos de transformación en una célula fundamental de la respuesta inmune y además de estudiar mecanismos que pueden ser también antitumorales. Entonces esa es la gran pregunta, ¿qué sucede cuando el sistema inmune es el cáncer? Bueno, ese es el caso de entonces el linfoma cutáneo de células T. Como les decía, se caracteriza en 3 etapas, que es la más inicial, que es la placa, en donde los linfocitos T transformados son pocos, se combinan con células normales y están predominantemente en la epidermis. Luego viene una placa de parche, en donde empieza a haber ya más linfocitos transformados, siguen habiendo células no transformadas, y la parte tumoral, en donde proliferan de manera muy importante las células tumorales y prácticamente las células normales ya son muy escasas en la piel. Luego puede venir una parte de eritrodermia que es generalizada y estas serían las diferentes etapas. Entonces, la pregunta que tenemos en el laboratorio y la pregunta de investigación en este caso es ¿cuál es el fenotipo y qué características tienen estas células T transformadas que están presentes en la piel de los pacientes? Y de alguna manera hemos tratado de disectar con las células no transformadas, pero el día de hoy solo les voy a hablar de las características de las células transformadas. ¿Qué se sabía en la literatura y qué aportamos nosotros antes del trabajo que les voy a presentar? Bueno, lo que se sabía y lo que descubrimos es que este linfoma, estos linfocitos T, son de tipo TH2, es decir, expresan citocinas tipo TH2 como la interleucina 4, que aún sin estímulos se está expresando en la epidermis de los pacientes y que cuando evaluamos el mecanismo tradicional que regula la expresión del locus TH2 y que es el factor de transcripción GATA3, aquí lo estamos comparando con la dermatitis atópica, que es otra dermatosis caracterizada por un perfil TH2, vemos cómo se está expresando este factor de transcripción y sobre todo está localizado en el núcleo, en donde hace su función para activar el locus TH2. Sin embargo, en el caso del linfoma cutáneo, vean ustedes cómo está poco representada la expresión de GATA y muy poquito está en el núcleo, prácticamente está en el citosolo perinuclear. Entonces, esto nos empezó a dar la primera pauta de que el mecanismo canónico para la expresión de citocinas TH2 mediado por GATA3 no estaba activo en este linfoma cutáneo.
Nos fuimos a ver la literatura y encontramos un mecanismo alterno que era mediado por un componente del inflamosoma, que es el NLRP3, que cuando no está ensamblado se puede transportar al núcleo y actuar como factor de transcripción, unirse a IRF4 y ser un factor de transcripción que prende el locus TH2. Entonces quisimos ver si este mecanismo alterno es el que podría estar presente en las células transformadas del linfoma cutáneo. Y de manera muy interesante encontramos que efectivamente NLRP3 se encuentra en las células del linfoma cutáneo y que dependiendo de la etapa de la enfermedad se empieza a localizar en el núcleo. En la siguiente diapositiva les muestro un video en donde claramente podemos ver cómo ya hay NLRP3 traslocado al núcleo en las células del linfoma cutáneo de células T. Entonces quisimos ver si este era el mecanismo que estaba activo en estas células, utilizando una línea celular que tenemos del linfoma de etapa tumoral, y lo que vemos aquí es que cuando activamos las células, empezamos a ver cómo se trasloca NLRP3 al núcleo, y de manera importante cuando utilizamos un inhibidor del ensamblaje del inflamosoma para favorecer que se trasloque al núcleo, vemos cómo hay más traslocación al núcleo y vemos cómo se empieza a expresar una citocina típica TH2, que es la interleucina 4. Entonces, esos datos, junto con otros experimentos, nos dieron la pauta para decir que este mecanismo estaba activo en las células T transformadas de los linfocitos T presentes en la piel de los pacientes. Esto lo hicimos en la progresión de la enfermedad y pueden ver aquí que en un paciente con progresión lenta, este mecanismo está activo, pero no es muy grande su presencia. En cambio, en un paciente de progresión rápida, que en poquitos años pasó de etapa temprana a etapa tumoral, el mecanismo está completamente activo, lo que nos habla de la importancia y de la relevancia de este mecanismo. ¿Qué seguimos y qué es el trabajo que les voy a presentar el día de hoy? Bueno, lo que nos preguntamos ahora es si este mecanismo mediado por NLRP3, que ya demostramos que está activo en los pacientes, podría estar asociado a otro fenotipo en los linfocitos T que pudieran ser la característica patogénica y la que estuviera dando la transformación. Y lo que empezamos a buscar fue moléculas que pudieran estar siendo importantes para la hiperproliferación de los linfocitos T, porque como le recuerdan, vimos que en etapa tumoral hay una proliferación descontrolada de estas células, la cual se mantiene por muchos años sin activarse en etapa temprana. Y empezamos a buscar marcadores de freno de la respuesta inmunológica, como son TIM3 y PD1, para ver si el mecanismo mediado por NLR3 también pudiera estar asociado a este tipo de receptores. Entonces, lo que hicimos en este caso fue una citometría de flujo multiparamétrica de 26 colores, utilizando un citómetro espectral, que aprovecho para decir que tenemos en el IMSS 3, en Latinoamérica somos la institución pionera con 3 citómetros de estas características, y lo que hace este tipo de aparatos es interrogar a la célula cuando pasa por el sistema para ver qué fenotipo, qué moléculas pueden estar siendo presentes en esta célula. Entonces, con esta tecnología estudiamos el fenotipo de los linfocitos T transformados con estas características, la presencia de los receptores inhibidores, que nos enfocamos a TIM3 y a PD1, y la función, que son las citocinas de las que ya les he venido hablando. Entonces, con esta estrategia, lo que hicimos fue un análisis no supervisado, que es muy importante mencionarlo, y lo que analizamos fueron 11 pacientes en placa, 4 en tumor, 2 líneas celulares, una comercial y una que generamos en el laboratorio, y 2 individuos sanos. Y aquí lo que pueden ver ustedes es la combinación de todo esto, interrogado por el citómetro espectral, en donde vemos en verde los sanos, en verde claro la placa, el tumor en oscurito, en gris, y las líneas celulares, una está aquí en rojo, la otra está aquí en azul, y una etapa tumoral. Entonces, lo que podemos ver es que existen múltiples poblaciones que están presentes en el linfoma cutáneo. Eso es bien importante porque normalmente los cánceres son clonales. Todavía vemos que existe una diversidad enorme de poblaciones que están presentes. Aquí vemos que hay 8 poblaciones, y en este análisis de trayectoria lo que vemos es que pasamos desde células que no están diferenciadas, que son las sanas, a células que están completamente diferenciadas, pasando por etapas transitorias que estamos marcando aquí. Aquí es un comparativo nada más de tumor y de placa, que es lo que estamos presentando en el heat map, pero lo que quiero que llame la atención del heat map es que empezamos a encontrar la expresión de TIM
desde la placa, desde pacientes que tienen placa empezamos a encontrar TIM y pacientes en etapa tumoral que ya no están expresando TIM, lo que nos puede empezar a sugerir que este es otro mecanismo por el cual las células se mantienen en equilibrio y no están proliferando, pero en el momento que se rompe ese equilibrio y empiezan a expresar, dejar de expresar los receptores inhibidores, empiezan a proliferar. Entonces, este es el fenotipo característico de la etapa de placa y este es el fenotipo característico de la etapa tumoral que más resalta en las poblaciones que encontramos. Entonces, con este antecedente lo que hicimos fue tratar de ver si había una relación entre el mecanismo de NLRP3 y la expresión del receptor inhibidor TIM3 y nos fuimos a buscar sitios de unión del receptor del factor de transcripción NLRP3 en TIM3 y al menos encontramos 4 sitios para que se pueda unir este receptor. Con esto en mente, entonces lo que hicimos fue experimentos utilizando el inhibidor del inflamosoma y lo que demostramos aquí es que cuando se usa el inhibidor del inflamosoma se incrementa la translocación del NLRP3 al núcleo, como ya lo habíamos visto, y de manera importante se disminuye la expresión de TIM3. Esto también lo demostramos utilizando RNAs de interferencia. Es un experimento en donde usamos el RNA de interferencia, RNA control, y volvemos a demostrar lo mismo, que cuando utilizamos el RNA de interferencia hay menos expresión del NLRP3 y hay más expresión de TIM, lo que nos sugiere de manera fuertemente que existe una relación muy importante entre la expresión de NLRP3 y su translocación al núcleo y la expresión de TIM3. Esto lo hicimos en etapas avanzadas de la enfermedad y vemos que efectivamente en la dermis prácticamente no hay células que expresen TIM3 como lo hay en la etapa de placa. Esto se ve aquí graficado y hay una correlación muy importante en la expresión de NLRP3 en el núcleo y la expresión de TIM3. También quisimos ver cómo se comportaba esto a lo largo de la progresión de la enfermedad y vean ustedes un paciente de progresión lenta, como TIM3 está muy expresado, aparentemente frenando la proliferación de los linfocitos T. En cambio, en un paciente de progresión rápida disminuye notablemente la expresión de TIM3, lo que puede ser que se quita el freno y estas células empiezan a proliferar. Finalmente, lo que quisimos hacer es nuevamente utilizando la citometría espectral, haciendo otra vez todo el análisis de diferentes poblaciones y centradas en los receptores que ya les mencioné. Lo que quisimos hacer fue radiografías moleculares. Lo que queremos es entregarle al médico una radiografía molecular para que el médico pueda saber en qué está su paciente y qué potencial tiene de progresión y qué marcadores está expresando para darle tratamiento dirigido, terapia dirigida y para poder tener una acción más rápida con el paciente. Entonces, lo que les muestro aquí es un sano, la normalidad. Lo que les muestro aquí son 3 placas, una placa que se parece mucho al sano, pero ya empieza a tener datos de transformación, una placa que está intermedia y empieza a tener ya la combinación de una etapa primaria más una etapa tumoral, y una placa que está completamente ya mucho más cercana a lo que es el tumor. Entonces, a este paciente se le tendría que hacer un abordaje muy inmediato para evitar que se trasloque a la etapa de tumor. ¿Y qué moléculas o qué marcadores tenemos para ofrecerle a los médicos? Bueno, tenemos nuestro mecanismo de NLRP3, que ya se lo ofrecemos con una manera de diagnóstico. TIM3, que ahora sabemos que es otra molécula que empieza a jugar un papel muy importante, pero empiezan a aparecer moléculas importantes. Un descubrimiento muy importante fue que en esta etapa se empieza a expresar de manera muy importante TNF, aunque es una neoplasia TH2, se empieza a expresar TNF, entonces podríamos empezar a explorar la posibilidad de utilizar TNF para el tratamiento de estos pacientes como una propuesta de redireccionamiento de fármacos. Entonces tenemos la posibilidad de hacer radiografías moleculares para ofrecerle al paciente, al médico, la posibilidad de evaluar a los pacientes tratamientos alternativos y terapia dirigida. Quisiera terminar agradeciendo a las personas que han sido parte de este trabajo. Brenda, que es estudiante de doctorado, que está aquí con nosotros y me da mucho gusto que esté en este recinto, todo mi equipo en el laboratorio, el Centro Médico de Especialidades y sobre todo la colaboración estrechísima con el Departamento de Dermatología y la doctora Alicia Lemini, con el que trabajamos mucho con los residentes que rotan en el laboratorio, que aprenden inmunología y que se apasionan con este tipo de descubrimientos. El laboratorio de histología, donde se hace toda la microscopía avanzada y el análisis de imágenes, y el laboratorio de citometría, en donde hacemos la citometría de alta fidelidad. Muchísimas gracias por la atención. Raúl Carrillo, por invitarme desde hace meses a comentar este importante trabajo.
Doctora Carolina, vicepresidente, doctor Ferrar, muchas gracias. Y para mí es un honor estar en este sitio tan emblemático. Ojalá también me hubiera tocado presentar mi trabajo de ingreso aquí. Sí. Bueno, muchas gracias, doctora Bonifaz, por su trabajo y por el interés en este tipo de linfomas. La verdad es que cuando el doctor me invitó me pareció muy interesante, porque cuando uno revisa en la literatura mundial y en especial en la parte de México, realmente nos hemos dado la tarea de publicar muy poco acerca de este tumor. Y a mí me gustaría enfatizar algunos puntos interesantes en aras de mejorar el trabajo. Creo que hay cosas que se pueden mejorar, indudablemente que es un valioso trabajo, es una aportación valiosa que tenemos para México y sobre todo para los clínicos. Creo que es muy valiosa y quiero agradecer ese interés, porque bueno, quiero puntualizar algunos aspectos. En realidad, efectivamente, el linfoma T cutáneo pues es una presentación de todos los linfomas. Realmente es una presentación baja, como bien lo enfatizó. Y en México no es la excepción, por supuesto. ¿Qué nos enfrentamos los médicos hematólogos? El dermatopatólogo, el que se dedica a oncología también, pues es un reto. El linfoma T cutáneo es un reto el diagnóstico en primer lugar, ¿no? A veces lo diagnosticamos, lo identificamos ya en una etapa avanzada. Y esto es importante mencionarlo porque muchos de estos pacientes acuden muchas veces al médico dermatólogo, al médico general, y tardan a veces meses o años en diagnosticarlo. Por suerte, este tipo de linfoma es de un bajo crecimiento en general, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría puntualizar algunos aspectos que creo que es muy importante, que valdría la pena considerarlo, porque cuando uno revisa el trabajo, y bueno, la aportación clínica es bien valiosa. En primer lugar, a mí me gustaría que quedara incluido, y creo que a lo mejor no se menciona en el trabajo, pero casi estoy seguro que lo consideraron, decir que el linfoma T cutáneo está basado en la clasificación de la última clasificación de la OMS del 2022. Nada más yo creo que valdría la pena que en el trabajo cuando se publique, con base en la última clasificación, que es con la que nos basamos todos en el mundo, es la clasificación de linfomas T cutáneo. Ha tenido varias variaciones, hay revisiones y todavía siguen enfatizando. Algunos consideran en antaño, como bien lo mencionó, que había algunos linfomas T cutáneo GATA3, ¿no? O algunos que eran de línea CD4, CD8. Entonces, bueno, creo que sí es importante mencionar que de acuerdo a los criterios de la OMS, este trabajo es un linfoma T cutáneo tal, ¿no? Simplemente en aras de clarificar ese aspecto. El otro aspecto también importante que a mí me gustaría saberlo, y que yo creo que a lo mejor por omisión o por algún motivo, considerar en qué etapa estaban las biopsias que se consideraron. No, si bien es cierto, en el trabajo no se menciona lo de la OMS, que yo creo que es importante enfatizarlo, porque bueno, cuando lo lee uno no sabe en qué etapa es. Se menciona que se usa el TNM, pero el TNM se usa básicamente para estadiaje. Entonces creo que vale la pena en el trabajo hacer esa aclaración, en qué etapa las biopsias de TNM fue considerado. Otro aspecto que también lo mencionó, este tumor en algún momento pues puede migrar a sangre, entonces esos tumores a veces pueden presentar síndrome de Sézary, ¿no? Como se enfatiza. Creo que también sería valioso saber desde el punto de vista clínico cómo estaban los pacientes, o sea, independientemente del abordaje molecular y todo lo que se hizo, que creo que es valioso, creo que también el abordaje clínico es importante enfatizarlo. Entonces, decir cómo estaba parámetros generales aparte de TNM, cómo estaba la citometría hemática, el hemograma, es decir, prácticamente no tenía ninguna modificación o tenía alguna modificación a ese respecto. Serían aportaciones en ese aspecto que creo que sería valioso para el médico hematólogo. El otro punto creo que interesante también de considerar, que es un poco alinear en cuanto a los diseños de investigación, si se trata de hacer este aporte, que encontrar este tipo de alteraciones o abordaje inmunológico en estos pacientes, el identificarlo puede implicar que este paciente pueda tener buen o mal pronóstico. Creo que entonces sería también valioso considerar qué tipo de diseño se utilizó o se pretende hacer para establecer un pronóstico. Porque si yo digo, bueno, fueron estudios de biopsia de pacientes, entonces con base a eso yo podría decir, en el paciente que tiene tal estadiaje, encontré este perfil de resultados y por lo tanto el que tiene este tipo de resultado de biopsia o TNM
pueda asociarse esto. Entonces, para de alguna manera tener una implicación más en cuanto a pronóstico, creo que nada más sería cuestión de establecer un poco el diseño. Creo que toda la información está ahí, simplemente yo consideraría establecer, para evitar este sesgo de que el tipo de biopsia que se utilizó de estos pacientes fue una etapa tumoral, una etapa de placa, yo creo clarificar y con base a eso establecer las diferencias, ¿no? Sería una observación. Básicamente, creo que el trabajo es bastante completo y es un aporte importante que se podría hacer del grupo mexicano acerca de este tipo de tumores. Hay en México y en América Latina grupos de estudio de linfomas y realmente quiero decir que prácticamente es muy poco lo que se publica de linfomas T cutáneos. De hecho, hay un grupo latinoamericano que acaba de publicar, no recuerdo si este año o el año pasado, pero no tocan los linfomas T cutáneo. Entonces, cuando se toca el linfoma T cutáneo, todos nos vamos por el linfoma de células B. Entonces, tocar linfoma T cutáneo es más complejo. Entonces, creo que es un trabajo muy valioso. Quería concluir en relación a eso, agradecer el interés en este trabajo. Yo creo que es una línea, es un campo muy interesante. Y yo simplemente como aporte a esto, clarificar estas ideas y creo que para que lo lea el inmunólogo, el médico, el hematólogo y saque la utilidad más intensamente de lo que ya de por sí es importante este trabajo. Muchas gracias.